legales. Ahí es donde vuelve y se institucionaliza que en materia contractual siempre se parte de una convención. Acuérdense que hay diferencia entre convención y contrato, de acuerdo con la doctrina. Para el Código Civil, convención o contrato es lo mismo, pero para efectos de doctrina, que es muy interesante tener esa división, la convención crea, modifica y extingue obligaciones. El contrato las crea, porque en los términos del código, cuando se trata ya de contratos celebrados, la ley no se aplica el concepto de contrato, sino de convención, como ocurre si ustedes se van y leen el artículo 1625 del Código Civil en el inciso primero, que dice muy claro, mire que ahí habla cuando la extinción de las obligaciones, dice que prácticamente no habla de contrato, sino habla de una convención. Toda obligación puede extinguirse por una convención, no habla de un contrato, en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Entonces, aquí, ¿qué le está diciendo el 1602? Si usted se obligó para con otra persona, nació ese vínculo jurídico, y ese vínculo jurídico se puede terminar por otra convención que diga que no vamos a continuar con el contrato, vamos a romper esa relación jurídica entre sujeto activo y sujeto pasivo. O de lo contrario, se tiene que cumplir con los términos que se convinieron para desarrollarse esa relación jurídico entre acreedora y deudora, que es la prestación, que es lo que debe el deudor. Entonces, si yo no lo hago por un medio convencional, entonces tengo que hablarle por un medio legal. ¿Cuál es el medio legal? Es que la obligación nació y se ha incumplido su ejecución. Por eso sigue hablando ahí y establecen en esos términos. Después sigue el artículo 1603, que habla de la buena fe. Buena fe en la ejecución de los contratos. Yo me voy a permitir hacer este recorrido primero legal y después nos vamos a la doctrina. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Acuérdense también del artículo 1501. El artículo 1501 del Código Civil habla elementos, características del contrato. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no producen efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de unas cláusulas especiales. Entonces, es de la esencia del contrato de compraventa. ¿Qué es de la esencia? Que nace una obligación de dar. O sea, yo no hago una compraventa para arrendar una casa. Yo no hago una compraventa para dar en préstamo de uso un objeto. No, yo hago un contrato de compraventa para transmitir la propiedad. Eso es de la esencia. ¿Cuál es de la naturaleza del contrato? Que son contratos bilaterales, que son onerosos, que son principales, que son solemnes, si se trata de bienes inmuebles. ¿Y cuáles son las cláusulas puramente accidentales? Dice las cláusulas que dicen que
este contrato tendrá validez, mientras tanto se le pueden poner unas condiciones, se le pueden poner unas formas especiales para el cumplimiento, que en la venta de la casa entra el teléfono, que la venta de la casa entra un parqueadero, que la venta de la casa, todos esos que no son esenciales ni naturales. Entonces, por eso el 1603 habla de eso, los contratos deben ejecutarse, porque obligan no solo a las que en ellos se expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Entonces, viene como la naturaleza del contrato es una hora, ¿cuál será la naturaleza de la obligación? La naturaleza de la obligación es de dar, hacer o no hacer. Pero yo, por eso vuelvo y especifico. Ojo que el objeto del contrato es muy distinto al objeto de la obligación. Entonces, por la naturaleza de la obligación, es una obligación divisible, es una obligación indivisible, perdón. Es una obligación de género, de especie o cuerpo, cierto, es una obligación facultativa, es una obligación alternativa, es una obligación solidaria, es una obligación natural, es una obligación civil, en fin, es una obligación condicional. Pero yo no puedo ir a confundir las cosas y creer que porque no precisé una obligación, si yo pacté que ese contrato de arrendamiento lo íbamos a pagar habíamos pactado una solidaridad, entonces la obligación es solidaria, cualquiera de los deudores puede pagar la obligación y queda solucionada la obligación. Ya entre los deudores solidarios, pues ya miran la forma como se van a compensar las platas que el uno no pagó, que el otro pagó, o el que disfrutó la cosa, en fin, eso ya es otro evento. Viene también la responsabilidad del deudor. Entonces habla de las culpas. Entonces, este artículo sí que es importantísimo. Esto sobre todo en la ejecución de los contratos. Dice el 1604, el deudor no es responsable sino de la culpa lata. Hay que irnos otra vez al artículo 60 del Código Civil. El artículo 60 del Código Civil, perdón que me equivoqué. Mientras está buscándose otra vez para decirle que Edgar no se puede conectar porque también está teniendo fallas en el internet. Qué lío, pues. En el artículo 63 del Código Civil habla de las culpas. Entonces, por ejemplo, dice, cuando es el 1604, usted, Valentina, debe reportar eso, pero yo no estoy llevando esos controles de asistencia para que no tengan problema. Eso usted verá cómo lo reporta, pero dice, o lo reporta con la observación. Compañero, no se reporta por problemas en la internet. Dice el 1604, el deudor no es responsable sino de la culpa lata. Entonces, ¿qué es culpa lata? Entonces nos vamos al 63. 3 especies de culpa. Culpa grave, negligencia grave o culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Entonces, cuando habla de culpa lata, es el dolo. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. ¿Cuál es la culpa leve? Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Y sigue más adelante el 1604 y dice, y de levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso se emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Y repite al final, el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria
a la persona o propiedad de otro. Entonces, después dice, el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora. Y hable entre paréntesis, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. La prueba del caso fortuito al que la alega. Todo lo anterior, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. Sobre el tema del caso fortuito y de la fuerza mayor, hay una discusión doctrinaria. Hay dos posiciones que han ido como atemperándose la gran diferencia que se ha presentado. La una se presenta en la jurisdicción ordinaria y la otra se presenta en la jurisdicción contencioso-administrativa. En la jurisdicción ordinaria se emplea indistintamente la expresión fuerza mayor o caso fortuito. En materia de responsabilidad, en la jurisdicción contenciosa, una es la fuerza mayor y otro es el caso fortuito. Fuerza mayor son los eventos, son los hechos naturales sobre el cual el hombre no tiene ningún tipo de incidencia. Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene el hombre ahora sobre este virus? Eso es un virus que no lo puede controlar, no depende de usted. Plantean otro tipo de realidad. Eso crea una fuerza mayor. Ahí no hay intervención del hombre. El hombre se interviene en la medida en que lo transmite a otros seres, pero respecto del tema del virus, él no lo puede controlar, pues no puede controlar que mire la mano de muertos que lleva en el mundo. En el evento del caso fortuito, entra a considerarse otra cosa, entra a considerarse es que ahí sí pudo intervenir la mano del hombre, porque si el hecho era previsible, ¿y qué hizo usted para bajar esa previsibilidad de que el hecho aconteciera y produjera el efecto que está produciendo? Entonces, esa previsibilidad tiene que ver mucho con ese tipo de culpas que hablábamos ahora, esa falta de diligencia. Usted tenía una diligencia en Bogotá, entonces yo tenía una diligencia en Bogotá. Entonces, ¿qué pasó? Pues que por este virus suspendieron las diligencias y están suspendidos los términos y las actuaciones. Entonces, yo no puedo cumplir con eso. Mañana, pasado mañana, a mí no me puede coger el juez de Bogotá, el juez circuito de Palo Quemado, el juez 32 del circuito de Bogotá, no me puede decir, como usted no asistió a la diligencia y no presentó excusa válida, no, porque todo mundo, mediante, yo le puedo decir, es un hecho notorio que mediante decreto número tal, la rama jurisdiccional, el Consejo Superior de la Judicatura y toda la rama civil, la rama ordinaria, paró o cesó en todos los términos, suspendió los términos y entonces, por lo tanto, también todas las diligencias. Entonces, usted se imagina para cuándo volverá a quedar esa diligencia. Entonces, nadie me lo puede alegar como una falta de responsabilidad en el cumplimiento de mi deber profesional. Eso es importante. Bueno. El deudor no, la prueba de diligencia, todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. Ahora vienen las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Entonces, es importante, dice el 1605, las obligaciones de dar contiene la de entregar la cosa, lo hemos visto en clase hace mucho rato y varios semestres. Y si esta es una especie o cuerpo cierto, de lo que repetimos al comienzo del área, la clasificación de las cosas corporales, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se haya constituido en mora de recibir. Casi siempre el que está en mora del cumplimiento de la obligación, sobre él recae este tipo de responsabilidades. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado, o si no, ahí se aplica la culpa.
La culpa como la vimos ahora en el artículo anterior, en el 1604. 1607, riesgo del cuerpo cierto. Esto sí que es importante. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Acuérdese que hay un postulado que dice muy claro que las cosas de especie o cuerpo cierto perecen, las cosas de género no perecen. Mora del deudor, entonces se establece ahí en 1608 cuando está en mora el deudor. Este 1609 es lo que los romanos llamaban la exceptio non adiplendis contractus, que quiere decir que en los contratos bilaterales, o sea que genera obligaciones para ambas partes, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se haya ni a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Este es el evento de que usted me quedó de entregar la casa desocupada y yo, o sea, se pactó un contrato de compraventa y dijo que con la promesa de compraventa dábamos una parte del precio, el 10% del precio. Que el otro 70% para completar el 80% a la firma de la escritura pública. Que el resto del precio una vez me entregara la casa desocupada y estuviera registrada la escritura. Entonces, ya se registró la escritura, ya yo soy dueño, pero no me ha desocupado la casa. No, como lleva consigo la obligación de dar, lleva la de entregar, no me la ha entregado, no me ha puesto en posesión material de la cosa o de la casa. Entonces, yo no le cumplo, yo le digo, yo no le cumplo a usted hasta que no me desocupe la casa. Entonces, si esa persona va y me demanda a mí, yo le puedo excepcionar, excepción non adiplendis contratos, excepción de contrato no cumplido. Le digo, quedó pactado porque la obligación de dar implica la de entregar y él no me ha entregado la cosa. Ah, pero que es que la escritura pública dice que ahí dice que yo ya le entregué. En el Código General del Proceso hay un proceso verbal que dice entrega del tradente al adquirente. Entonces, en esa entrega del tradente al adquirente se establece muy claro. Un segundito, por favor, yo cojo el Código General del Proceso. Bueno, en el Código General del Proceso, cuando la obligación es de dar, ¿qué artículo, profe? ya lo voy a decir. Artículo 378 del Código General del Proceso. Dice así: el adquirente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro podrá demandar a su tradente, o sea, a su vendedor, para que le haga la entrega material correspondiente. También podrá formular dicha demanda quien haya adquirido en la misma forma un derecho de usufructo, uso o habitación, porque también se aplica para los otros derechos reales. Y el comprador en el caso del artículo 922 del Código de Comercio cuando se adquieren mercancías. A la demanda se acompañará copia de la escritura pública registrada en que conste la respectiva obligación. Como ahí dice que la obligación es transferir el dominio, o sea, una obligación de dar. Por eso dijimos aquí que en el 1605 también dice la obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Entonces yo le digo a él ahí, y registrada, y si en ella pareciera haberse cumplido, porque normalmente en las escrituras, si ustedes han hecho un negocio de compraventa,
dice que compareció primero el vendedor y expresó que ejerce el derecho de dominio y la posesión real y material de un inmueble ubicado en tal cosa, lo determinan por descripción, hace la descripción, la cabida y los linderos, establece de dónde adquirió la tradición, dice que está en posesión de él y que lo va a vender, va a enajenarlo, o sea, va a transferir la propiedad a favor de él. Entonces ahí dice, seguidamente comparece el comprador, señor, lo identifica en estado civil, tal cosa, y dice que acepta la escritura, que acepta la venta, que tal, y entonces normalmente se pone que ha recibido materialmente la cosa objeto de este contrato y objeto de la prestación debida. Y entonces por eso, como son fórmulas sacramentales, eso se prestaba para muchos problemas y en el anterior Código de Procedimiento Civil no era claro esa situación. Esta situación la vino a obviar y la vino a mejorar y a cambiar sustancialmente este artículo del Código General del Proceso, y por eso dice, a la demanda se acompañará copia de la escritura pública registrada, en que conste la respectiva obligación con carácter de exigible. O sea, la obligación es de dar, como supone la de entregar, entonces es exigible. Y si en ella apareciere haberse cumplido, o sea, que ya recibió, el demandante deberá afirmar bajo juramento que se considera prestado por la presentación de la demanda de que no se ha efectuado. ¿No se ha efectuado qué? Pues la entrega. Vencido el término de traslado, si el demandado no se opone, aquí yo como comprador demando al vendedor, o sea, como adquirente demando al tradente. No se opone ni propone excepciones previas, se dictará sentencia que ordene la entrega, la cual se cumplirá con arreglo a los artículos 308 a 310, que es la forma como se entregan los inmuebles. Eso pues ya es objeto de, con el profesor de procesal civil o con la autora Laura ahora. 308 para entrega de bienes observará las siguientes reglas y entonces establece ahí cuáles son las reglas y cuáles son las oposiciones. Entonces, por eso es importante pues precisar esto. ¿Qué más vemos aquí? Está la obligación de hacer. Las obligaciones de hacer están en el 1610. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas tres cosas a elección suya. Como era de hacer, si yo llevo un corte para que el sastre del frente de la Universidad Pacheco me haga un vestido y Pacheco no me hace el vestido, pues, ¿qué voy a pedirle yo que me haga el vestido si ya no me lo hizo? Yo, o sea, el vestido era para el matrimonio de Valentina Galeano y entonces Valentina se casó el sábado pasado y yo fui el viernes por el vestido y no lo hicieron. Y yo, no, yo lo tengo para la semana entrante. Y yo, ¿para qué? Si yo era el que iba a entregar a Valentina ante el novio y entonces pues, me tocó ir a alquilar un vestido por ahí en otra parte. Entonces, ahí mire, dice que se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido. En este evento que le estoy poniendo del sastre, pues qué, sí, ya que le va a venir y más ahora con esta pandemia. 2, que se le autorice a él mismo para hacerle ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Entonces le digo, como no me cumplió usted el contrato, yo compré uno que me hizo un señor a la carrera, me lo hizo y entonces me lo entregó, pero usted paga esa hechura a ese otro sastre o a ese otro modisto. Tercero, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Entonces, me indemnice porque imagínese que yo no pude asistir a eso y yo quedé muy mal y entonces eso me produjo una de las estudiantes más brillantes del curso de 501, entonces yo quería entregársela a su futuro esposo y entonces mire pues todo el problema que yo me ocasioné. Esa es la obligación de hacer. Ahí también hay otra teoría más adelante que vamos a ver que trae la doctrina. Pues, y aquí hablaba de la promesa de contrato, el 1611, ¿se acuerdan? Que la hemos visto desde que vimos la oferta y cuando vimos la oferta en materia comercial y cuando vimos en materia civil, que es la promesa de contrato, dice que
si no se reúne la promesa de contrato, los términos especialmente determinados aquí en el 1611 del Código Civil que modificó el 89, la ley 153 del 87, esa obligación, no, ese contrato o esa promesa no produce obligación alguna. Tiene que reunirse los requisitos establecidos ahí. Y viene el 1612 con las obligaciones de no hacer, que son abstenciones. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo, en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella autorizar. Este es el caso, por ejemplo, lo veíamos en segundo, que ya todo se les olvidó. En segundo, cuando usted se compromete a no hacer una ventana por el interior de su casa que dé al interior de la casa mía. Yo tengo una casa de un piso y usted hace una casa de 3 pisos y entonces resulta que usted en el segundo piso va a sacar una ventana que da hacia el interior de mi casa. Entonces yo le digo, usted pactamos una obligación de no hacer. Entonces, si él hace eso, contraviene la obligación, incumplió la obligación, entonces vamos a que se ordene la demolición o las reparaciones que haya lugar. Hay pudiendo destruirse la cosa, si dicho objeto puede obtenerse, si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allañe a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. Indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuarse en los casos en que la ley se limita expresamente al daño emergente. El daño emergente es el que, por ejemplo, digamos que yo necesitaba, digamos que Juan Manuel Patiño tiene una casa de eventos y entonces yo necesitaba hacer un evento y yo le dije a Juan Manuel Patiño con mucho tiempo, le dije, Juan Manuel Patiño, yo necesito para tal fecha que me separe esa casa de eventos para el día viernes y para el día sábado y el día domingo de tal fecha, porque me voy a reunir con toda mi familia Mejía, somos 97 personas. Entonces entonces me dice, yo tengo el alojamiento, listo. Y entonces resulta que viene todo el mundo y llega la fecha, entonces nos vamos para allá cuando es ocupado. Digo, ¿cómo le parece que hoy que yo la alquilé a otra persona y ellos van a estar aquí? Si quiere, pase eso para dentro de 8 días. ¿Cómo le parece unos primos que viven en el exterior? Que otras personas que vivían en otra parte, todo lo que se hizo la movilización, todos los preparativos de esto, entonces mire el daño que me ocasiona esta situación. Entonces ese daño ahí emerge un daño. Y el lucro cesante es todos los perjuicios económicos que nacen de esa situación. Otro ejemplo puede ser en el caso no del contrato, en el caso de que yo le estrello el carro a otra persona o estrello un taxi y en ese taxi, pues ese señor vive del día a día para poder pagar sus gastos. Entonces yo tuve la culpa, yo acabé con ese taxi, todo de ese daño que yo le ocasioné materialmente por el estrellón. ¿Cómo le parece? Emerge un daño, emerge de ahí y dice, bueno, y ahora este carro, ¿quién me lo va a arreglar? ¿Cuánto se demora? ¿Quién lo va a pagar? Y fuera de eso, yo tenía este carro me daba a mí 120,000 pesos diarios. ¿Yo qué voy a hacer mientras usted me lo entrega otra vez? Ahí se llama lucro cesante. Como emergió un daño a causa de otro daño que yo ocasioné, emerge ese lucro. Ahora, por ejemplo, puede haber muchos casos también que yo no pude a tiempo entregar algo porque usted no propició la situación y entonces yo tenía que entregar esa para poder desocupar el almacén o para poder desocupar el taller para que se llevara ese carro y usted dejó ese carro allá y no me entregó. Entonces todo eso
que emerge de ahí es el daño emergente y lucro cesante. Eso hay que demostrarlo y hay que probarlo en el proceso. Entiéndase por daño emergente el perjuicio, la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportar a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imperfectamente o retardado su cumplimiento. Es un ejemplo muy manido, sobre todo en las fiestas de fin de año. Yo voy a hacer la Navidad y entonces yo desde septiembre empiezo a proveerme como distribuidor para tener todos los productos para empezar a entregar el primer día de noviembre, empezar a hacer las entregas a todos los almacenes que yo atiendo. Entonces yo hago una importación de productos para que lleguen aquí a más tardar el 30 de septiembre. Y resulta que hubo un retardo y el señor no me despachó la mercancía en la fecha en que yo la necesitaba y esa fecha y eso llegó muy retardado. Entonces, ¿qué pasó? Los compradores de mis mercancías me dijeron, me cancelaron los pedidos. Dijo, hermano, usted no me entregó eso a 1 de noviembre porque mire, no, yo en 15 o 20 días se lo entrego. No, en 15 o 20 días ya estamos a puertas de diciembre y yo ya no alcanzo a entregar porque yo tengo que salir a vacaciones, yo tengo que dar vacaciones, yo no puedo alterar eso porque ni yo puedo venir a triplicarme aquí porque ya la gente también me dijo, como usted no me llegó, como usted no me entregó, entonces yo tengo que comprar en otra parte. Esa incapacidad que tuvo el deudor, que el deudor en este momento era el que me debía proveer a mí como mayorista, de cumplirme la obligación, produce este daño emergente. Y lógico, todo lo que nace de ahí, que se llama lucro cesante. Ahí lo define el código también. Entonces ahora dice, ¿desde cuándo se debe la indemnización de perjuicios? Desde que el deudor se ha constituido en mora. Y si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención. Aquí hay unos efectos para, dice, mire, cuando veíamos acá el efecto de constituir en mora. Mora del deudor, 1608 del Código Civil. Cuando no ha cumplido la obligación del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exige que se requiera al deudor para constituirlo en mora. Eso ocurre, por ejemplo, en las obligaciones en dinero. En las obligaciones cuando es en mutuo con interés, cuando hay pago de esas obligaciones y entonces la vez pasada hablábamos que había una cesión del crédito. Por ejemplo, yo puedo ceder, como acreedor puedo ceder el crédito a favor de otra persona, pero el deudor, como se está insolventando, se insolventa y se pierde. Y entonces no podemos notificarle la demanda, ni podemos constituirle, ni podemos notificarle la cesión. Entonces aquí viene el proceso ejecutivo. Entonces yo tengo que demandarlo ejecutivamente, porque como ya me incumplió la obligación, no me ha pagado. Yo le compré el crédito a Manuel José Trujillo, le compré el crédito, porque él me dijo, yo no voy a ejecutar a Mateo, porque es mi amigo. Entonces yo le compré el crédito a él, o Pablo, que le gusta comprar esas causas perdidas, Pablo le compró. Vea, que a propósito, no he sentido a Pablo aquí, ¿no es que quedó dormido o qué? No, Pablo. Aquí estoy. Ah, bueno, eso sí, como que duerme ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Ay, doctor, ¿cómo le parece que yo no le pude notificar la cesión del crédito a este señor, al deudor, a este muchacho Manuel José, que era el deudor? Yo no le pude notificar eso. ¿Y cómo le parece que él quedó de pagar eso desde el 1 de febrero? Y mire ya dónde vamos, y no ha cancelado. Y yo no encuentro, yo no veo dónde localizarlo, porque anteriormente en el Código de Procedimiento Civil se requería, para poder demandar, constituirlo en mora
y haberle notificado la cesión del crédito. Entonces, como eso se volvía imposible porque el tipo que está todo está lleno de deudas, el tipo ¿qué hace? El tipo se esconde, el tipo no se va a salir para que le cobren a toda hora. Entonces, se vino este artículo 423 del Código General del Proceso, requerimiento para constituir en mora y notificarle la cesión del crédito. La notificación del mandamiento ejecutivo, cuando yo demando un título ejecutivo, el artículo 422 establece qué tipo de actos o qué tipo de documentos tienen o prestan mérito ejecutivo. Dice el 422, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. O sea, obligaciones expresas, claras y exigibles. Yo no puedo ir a demandar, si el contrato de mutuo con interés o el préstamo de plata con interés se vence en agosto, yo no lo puedo demandar desde ahora porque no es exigible, porque no se ha cumplido el plazo, no está de plazo vencida. Y exigibles que consten en documento que provenga del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y lo más de documentos que la señale la ley. La confesión hecha. Entonces, como yo demando, porque yo puedo demandar porque tengo la letra de cambio, pero como no cumplí con el requisito anterior, que era notificarle la cesión del crédito y notificarle al deudor que se había constituido en mora, de acuerdo con el artículo 1609. Entonces, el 423 del Código de Procedimientos y del Código General del Proceso me permite, dice, como yo lo demando y entonces aceptada la demanda, libran mandamiento ejecutivo de pago. Entonces, yo le digo, señor juez, una vez admitida la demanda, dice aquí, en la notificación del mandamiento ejecutivo de pago, notifíquele también la cesión del crédito y notifíquele que está en mora de pagar la obligación. Entonces dice el 423, la notificación del mandamiento ejecutivo hará las veces de requerimiento. Requerir es que decirle, oiga, usted está en mora, ¿por qué no ha cumplido? Y de la notificación de la cesión del crédito cuando quien demande sea su cesionario, cedente y cesionario. Cedente era el dueño del crédito, como me lo cedió, yo ocupo el puesto de él para efectos del cumplimiento de la obligación, soy el cesionario. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación. Entonces, igualmente le digo yo al señor juez, en la demanda le estoy diciendo, como hasta ahora él pagaba unos intereses legales a tal tasa, como ya con la notificación del mandamiento ejecutivo ya lo puedo constituir en mora. Entonces, a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo de pago donde se constituyó en mora, sírvase liquidar los intereses de mora a partir de esa fecha. Entonces, me debe 4 meses con intereses normales y a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo, entonces me debe pagar ya la mora, lo que se haya pactado o lo que esté en la mora. Normalmente, y es por conveniencia, uno fija el interés legal, que lo certifica la superintendencia bancaria. Es un hecho notorio, no hay que meter prueba de nada porque es un hecho notorio, porque es de público conocimiento. Entonces, se demanda y se va el cumplimiento de la obligación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos están dormidos? No, profe. No sé. No, profe. Bueno. Ahora, viene también cuando hablábamos en esos contratos, cómo responde el deudor y cómo responde el acreedor.
el 1616, perjuicios por dolo del deudor, indemnización de perjuicios por mora. Ahí hay unas reglas. Ahí eso está desactualizado porque habláis que intereses al 6% anual, eso está desactualizado. Eso hoy es lo que diga el interés corriente. Eso en términos generales, muchachos, es los efectos del contrato. Los efectos de las obligaciones. Yo quiero que ustedes lo lleven ahí y quiero que lo manejen pues en esta manera, ahí como lo tocamos tangencialmente, que el efecto de la obligación básicamente tiene relación con el contenido de la obligación y con la forma de hacerlas efectivas. Bueno, ahí está la ejecución directa, es de las obligaciones de dar, también lo trata aquí la doctrina. Yo no sé, me gustaría que de pronto ustedes hicieran algún tipo de pregunta sobre eso y entonces yo voy como absorbiéndolas en la medida en que se generen las inquietudes de parte de ustedes. Entonces, soy todo oídos. Profe, a mí sí me quedó una inquietud. En las obligaciones de hacer, con el ejemplo de lo de la tele y del matrimonio, ¿qué pasa si el señor que no confeccionó pues el traje como tal no tiene recursos para indemnizarme por el daño que me hizo? Ah, pues el que nada tiene, nada paga, mija, porque uno paga con el patrimonio. Y si yo no tengo con qué responder, pues nada respondo, ¿cierto? Entonces, el que nada tiene, nada paga, porque yo pago es con el patrimonio. Yo no puedo ir a modo propio a ir a sacarle los utensilios con el que él tiene allá, porque el 1616 yo le podría embargar a él y quitarle la máquina de coser y quitarle pues allá, sellarle el establecimiento de comercio y todo, pero si el señor nada tiene, pues nada paga. Lo mejor es comprar el vestido hecho allá en Arturo Calle o en Hernando Trujillo. Gracias, profe. Usted está como muy intencionado con el matrimonio, ¿ok? Normalmente cuando yo voy a enviar una mercancía, le preguntan a usted, ¿usted quiere asegurar el contenido de esta mercancía? Entonces, sí. Entonces, ahí nos tenemos que ir, Julián, a lo que dice el Código de Comercio, que tiene que ver con el contrato de fletes o el contrato de transporte. ¿A qué se hace responsable? Lógico que si yo me obligo para con usted a transportarle una mercancía de un sitio a otro, yo debo entregar la mercancía en el sitio donde usted me requirió. Eso se llama los fletes, el fletaje. Entonces, allá tiene que responder uno por lo que usted envió y usted debe tener una póliza al menos. Yo no cubro ese riesgo, yo siempre voy a mandar algo, entonces yo lo aseguro. Por si efectos de tal cosa, yo le reclamo a la compañía. Una vez un amigo mío le mandó un televisor al hijo a Medellín en una cosa de esas, no sé si fue, no me acuerdo en qué empresa. Un televisor viejo ahí, hermano, y entonces ese televisor él lo metió ahí en una caja y dijo, no, pues eso es un televisor viejo. Entonces allá lo acomodaron. Cuando eso llegó a Medellín, eso llegó con la pantalla quebrada y todas esas cosas. Como él no hizo eso, entonces le ofrecieron pagar lo mínimo, le dieron como 200.000 pesos. Entonces eso hay cierto tipo de cosas que son muy delicadas y entonces tienen un especial manejo. Entonces yo le hablo al televisor y se lo prendo. Vea, yo necesito mandar este televisor necesito que usted me lo entregue. Entonces lo más normal es que él también diga, cómprele un seguro también por si se pasa, nosotros le respondemos. Entonces uno entra a responder. Pero ellos, si usted no tiene eso, entonces para determinar si el televisor estaba funcionando o no estaba funcionando, eso empieza es más las excepciones que el tema. Entonces uno se cuida en salud, dice,
yo voy a mandar esto, aquí va mandado esto, y esto me deben responder por eso. Eso es un contrato de transporte, y en ese contrato de transporte va implícita esa, porque yo tengo que cumplir lo pactado. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Señor Patiño no volvió a preguntar. Oye, búscame allí uno que dice código de comercio. ¿Qué hubo? ¿Quién más va a preguntar? ¿Patiño está dormido? ¿Se cayó esto? ¿Qué? No, Señor, profe. señor Patiño se durmió. Páseme a su papá, yo le digo que usted... Voy a mirarle aquí, Julián, si lo encuentro aquí en el código de comercio. ¿Quién puede ir hablando, preguntando mientras tanto? Profe, una pregunta, de acuerdo a lo que dice Mejía, pero eso no es de acuerdo al o sea, al valor que tiene el objeto. Por ejemplo, si un televisor vale 3 millones, ellos no le van a responder toda esa cantidad. Pues si no está asegurado, me imagino, ¿no? O con el seguro sí le pagan lo que vale el televisor. Pues a mí me lo pagan por el valor asegurado, si yo tengo seguro. Le pagan el valor del seguro. 1884 del código de comercio. Vamos a ver qué dice aquí para que no... 1884. Vamos a ver. Transporte de cosas y equipajes. El transportador estará obligado a transportar conjuntamente con los viajeros y dentro del precio del billete el equipaje, entrega de los equipajes, responsables de objetos de mano, mercaderes y equipajes, responsabilidad, responsabilidad de envío postales, límite de la indemnización, transporte de pasajeros, transporte aéreo, flotador de aeronaves, búsqueda, rescate, abordaje, derecho de repetición. Esto está de pura aeronáutica. Transporte de pasajeros, documentos del pasajero, transporte de cosas y equipajes. El equipaje de que trata el artículo entrega los libros se hará la falta de dicho de la autoridad aeronáutica por efectos de mano. Contratos de utilización de aeronaves. Seguro. Las oficinas de transporte público quedarán obligadas a cautelar los planes civiles que tratan de contrato de seguro, garantía otorgada entidad bancaria, depósito efectivo, empresas extranjeras, gratuidad de la acción de empresas de servicio internacional, demoras, contrato preventivo, hipotecas, embargos y secuestros. No encuentro como nada así como al respecto. Pues, profe, yo esto donde tengo entendido, cuando uno asegura en una No le entidad escucho, de Andreita. esas de envíos y paquetería, a uno le pregunta, aló, No le escucho, Andreita, no le escucho. ¿ya me escucha, profe? Se le cae la llamada, se escucha como si la estuvieran atracando. Hágale, hágale. Profe, Espere que yo aquí. encontré.
Es responsabilidad del transportador en el transporte de cosas responder por la pérdida parcial o total, al igual que responder por las averías que sufra la cosa, el mal manejo que le dé a esta o por el retardo en que éstas sean entregadas. Así. Artículo 1028 del Código de Comercio. Dice, recibida la cosa transportada sin observaciones, se presumirá el cumplido del contrato. En el caso de pérdida parcial, saqueo, avería, notorios o apreciables a simple vista, la protesta deberá formularse en el acto de la entrega y recibo de la cosa transportada. Correcto. Gracias, Valentina. Excelente la apreciación que hace Valentina. No sé si le queda resuelta la inquietud a Julián. ¿Qué más? Valentina, este señor Patiño no está presente. Sí, profe, él dijo que sí, sino que como que no puede hablar porque si habla se escucha distorsionado. Supondré yo que tiene problemas en el micrófono o algo así. ¿Y el Profe, él señor sí lo, Flores? él sí lo escucha a usted. Pero él está escribiendo ahí. Dice, profe, si habla se escucha así también, entonces más bien guardo silencio. Sí, me da miedo que le pregunte. Bueno, este señor Flores, ¿qué se hizo? ¿No volvió a saberse de él? Profe, yo estoy acá, Ah, pero como no habla, estoy poniendo cuidado, profe. ¿ha Buena entendido pregunta. todo? ¿Ha entendido todo, señor Flores? Profe, una Sí, profe. pregunta. Dale, Pedro. O Daniel, ¿quién va a preguntar? Pablo. Pablo, Pregunte, Pablo. cuando uno va a embargar, a la hora de embargar a otra persona, ¿cuenta como notificación o no? No, a ver, en un proceso, ¿qué va a embargar? Depende de lo que vaya a embargar. ¿Va a embargar una casa? Un carro. Un carro. Digamos, Bueno, un carro. el demandado no se ha podido Sí, notificar. bueno, El, los carros son bienes muebles. Entonces tienen un régimen especial. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo que debo yo hacer es buscar en la oficina del tránsito donde aparece, debe aparecer el Registro Único Nacional de Tránsito, donde aparece que allá ese señor es el titular, y entonces yo le solicito al juez y digo que tengo que llevar una prueba. Digo, por ejemplo, ese carro está a nombre del señor Julano de tal. Entonces necesito que inscriban la medida en la oficina del tránsito y entonces que libre el oficio a las autoridades de policía y tránsito. Como él tiene movilidad, entonces para que donde vean ese carro, en ese momento lo inmovilicen y lo pongan a disposición del juzgado. Entonces, ese es el tema, que eso uno tiene que primero establecer a ver cómo opera la situación y casi uno ponerse detrás de él con el tránsito y con la policía a mirar a ver a dónde localiza el carro para que la autoridad entonces mediante esa orden entonces inmovilicen el carro y lo ponen a disposición del juzgado. Y el juzgado lo ordena ponerlo a un depósito y entonces lo mandan para un parqueadero allá y lo guardan allá, hacen el inventario hasta que termine el proceso. Pero puede ocurrir también, Pablo, que ese señor le debe plata al banco y entonces dentro de la tarjeta, ahí en la tarjeta de propiedad aparece un pendiente que eso es una prenda sin tenencia o pignoración. Entonces dice, ese carro está pignorado o tiene una prenda sin tenencia a favor del Banco de Colombia. Entonces, en la prelación de los créditos, que es el tema que vamos a ver la próxima clase, la prelación de los créditos, en la prelación de los créditos tiene prelación los créditos prendarios. Y entonces usted tiene un crédito de segunda clase. Entonces quiere decir que en el proceso ejecutivo, entonces le notifican al prendario, entonces le dicen, señores Bancolombia, aquí en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira cursa el proceso ejecutivo con título personal del señor Pablo Pachón contra el señor Milciades García,
titular del derecho real de acuerdo con esta tal, por lo tanto, le notificamos para que haga valer sus derechos. Entonces, el banco ahí mismo a través de su abogado plan, entonces le desplaza su crédito. Entonces usted queda haciendo colita de A. Primero le pagan al banco y después le pagan a usted si queda plata y el carro para todo acabado. Entonces, esa es como el riesgo que se corre en eso. Normalmente hoy casi todo el mundo tiene los carros los sacan a créditos, pero no quiere decir que no se pueda secuestrar. Una cosa es embargarlo y otra cosa es secuestrarlo. En los bienes muebles, lo efectivo es el secuestro. ¿Qué es el secuestro? Es una medida cautelar, es una medida previa antes de la ejecución que ordena el proceso ejecutivo. El ejecutivo lleva, si usted no paga, el proceso ejecutivo ordena en el remate y se vende en pública subasta, el carro se lo entregan a eso, pero para eso tiene que tener el control físico del carro. El control físico del carro, si está en manos del deudor, ¿el qué va a hacer? Y él se da cuenta, entonces como todo el mundo le cuenta a él, entonces todo el mundo, uno cuenta lo que va a hacer, entonces él esconde el carro, se lo lleva para otra ciudad y para lo guardan. Entonces uno para entender eso, hasta que le pase usted el terreno, entonces quedó inválida la acción. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, pero entonces en parte sí sería como que se notifique, porque si él está en la vía pública y lo llega a parar un agente de tránsito o un policía de Pero se carretera, notifique de qué. Usted tiene que notificarle primero a él el mandamiento. Veas que primero no, yo yo sé, no, es que, por eso usted sabe, no, usted primero hace el secuestro antes de notificarle. Entonces, después de que lo secuestra, entonces le dice al juez, ordene la notificación. Entonces, a la casa donde él tiene que tener una dirección. Si por eso sí, él es que, va y no se notifica, entonces nombran un curador al ítem y ese curador al ítem lleva con él. Si él se notifica, tiene 5 días para pagar o 10 días para excepcionar. Y de ahí una vez le notifican todo lo que tengan que notificarle. bueno, listo, sí, porque es que La yo fui al estrategia es juzgado, primero secuestrar y después notificar el es que ya mandamiento le ejecutivo embargué y del ya le banco. secuestré, y ya está la orden de secuestre. Lo que Entonces pasa es ahora que hágale la notificación. yo ya le hice la notificación por aviso y pasaron los 5 días hábiles. Entonces, No, pues no no fue, presentó entonces le van a nada. nombrar un curador, le van a nombrar un curador al ítem y con él se sigue la ejecución. A él es el que va a responderle para garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes. Bueno, listo, listo, gracias. Eso se le demora. Falta cogerlo por ahí. No, ojo con eso, con lo que está diciendo, porque puede aparecer, señor, lo mata ese virus y el responsable es usted. ¿Quién tiene preguntas? Manuela no volvió a preguntar nada, se durmió también Manuela. No, profe, yo estoy acá. Bueno. ¿Preguntas? Nadie tiene estos libros, ¿cierto? Bueno, este tema, como les dije al comienzo, este tema es un adelanto que se le hace para el próximo curso, para que por lo menos vayan ahí, vayan, vayan sopeteados de este tema. Este tema es muy interesante y este tema es muy, muy, muy bueno y muy controversial. Muy Profe, ¿cuál libro controversial. estaba diciendo usted que teníamos? Que si tenía cualquier libro, tiene el de Tamayo Lombana o el de Pérez Vives o el de otro. El chiquito no lo tiene. Manual de obligaciones. Ah, ¿No? sí, ¿No lo ese ven? sí. Sí. Y este no lo tienen. Julián le tomó foto. Es que no le consigue. Y Julián.
¿Lo tiene? ¿Sí o no? Entonces, oye, destrozas, enloquece usted con eso fuera de lo loco que está. Vea, mire el tema, ¿ya lo vio? Este es de tamaño lombana. ¿Ya? Efecto de las obligaciones, capítulo ¿qué? No, el efecto de las obligaciones está en el artículo 1602 del Código Civil. Y aquí, en este libro, está en ese tema. Venga, Julián, nadie tiene el teléfono de Dorita, el de la fotocopiadora. ¿Por qué no le escribe a ver que si ella de pronto se pudo haber llevado para la casa? Porque todos esos libros están allá, están escaneados allá en una memoria que ella tiene allá en un computadorcito negro que ella se hace allá en la esquina, ¿se acuerda? Entonces, dígale que si tiene esos libros del profe Rubén y ella de pronto se los puede mandar a ustedes por correo, en PDF, pienso yo, ¿o no? Mire y me contesta a ver, y me pregunta a ver, o espere a ver si yo tengo el teléfono de ella. Me parece que yo, pero ¿cómo lo tendré? Un segundo, por favor, para que yo es Dora, ¿qué? La exploradora. Quería ver. ¿Dora qué? La exploradora. ¿Qué dijo Manuela? Manuela, usted es muy grosera. Era por molestarlo. Cuidadito que la oye. Ah, vea, Dorita fotocopias. Vea, Julián, Sí, 312, 261, 0415. Momentico, a ver. Ay. 312, 261, 0415. Márquele a ver si tiene. Marque a ver qué dice. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién está grabando esto? ¿Valentina? Sí, profe, yo. Valentina, entonces mire, ahora no hay que mandar sino el número del link y la grabación. Bueno, profe. Tú me la mandas al correo. Sí, profe. Bueno. Apenas descargue porque apenas se termina la clase, demora como aproximadamente de 10 a 15 minutos a que sea No exportada se la preocupe, grabación en ese no. minuto. En el curso del día. Listo, profe. Valen, y también nos la puede enviar a nosotros por el WhatsApp o no sé. Manu, eso se comparte por Drive. Entonces, si quieren, pues me dan el correo y yo les comparto. La de la Ah, clase sí. pasada y Sí, Valen, porfa, gracias. Ángel, ¿está recibiendo bien la señal o hay que mandárselo allá también para compartirlo por el Drive para que lo baje por el correo? No, profe, sí, ya llegó la energía como hace media hora, profe. Sí, estoy bien. Ah, bueno. ¿Y usted está dónde? ¿Usted está en qué pueblo? Sí, un doy, profe. ¿En el Sibundoy? Sí, ¿Cuántos habitantes tiene Sibundoy? como 12.000, profe. Entonces usted es el que manda a los canchalas o los dueños del pueblo. ¿Qué tal, profe? ¿Fuera bueno? ¿Y cómo está su familia y usted? Bien, gracias a Dios, profe. Pues por acá todavía no hay ni un contagiado porque cerraron las vías entre Nariño y lo que es la Sí. capital de Mocoa. O sea, no pasa para mi Sí. pueblo. Está bien hasta ahorita, dando gracias a Dios. Bueno. ¿Y no ha habido brote de ninguna clase?
Nada, nada, profe. Está totalmente vacío el pueblito. Está pues, la gente sale con el pico y placa que tiene la cédula. Ya, qué bueno. Y no ha Sí, habido profe. desabastecimiento ni nada. No, profe, porque están haciendo pasar los camiones, los que llevan pues los productos, ¿sí? Por eso le digo, la Guardia Indígena cerró lo que es entre Nariño y Putumayo, para que no entre gente de Nariño, porque como ya hay un caso en Nariño, hay 2 casos en Nariño. Ah, pero entonces está bien la cosa, están colaborando los indígenas. Ah, sí, ellos los que están colaborando, profe. Ah, y la policía también y el ejército. Sí, y el ejército, pues la fuerza pública, sí, profe. Ah, bueno, y no hay desabastecimiento de ninguna clase y los campesinos están bien bajando los productos y todo. Ah, sí, pero pues los que entran pues de la ciudad de Pasto, los que llegan, profe, sí, porque pues acá todavía no, la gente está aislada, ¿sí me entiende? Todavía Ya, está en sus casas. pero sí pueden sacar los productos de allá. ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. O sea, lo que produce, si No, uno no, la no, 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 leche, no, 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 profe. No, 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 no. No, entonces, no, ¿qué no. están haciendo con los productos de los campesinos? O sea, mire, yo tengo entendido únicamente que llegan de la zona de Pasto, ¿sí? Lo que es productos. Ya, Eso. ya. Pero los otros, por ejemplo, los que son ganaderos, ellos van a ordeñar y yo no sé qué harán con esa leche, profe, porque no hay movimiento por acá. Únicamente los camiones de los productos que llegan de Nariño. Ya. Ah, bueno, siquiera pues me alegra, hombre. Gracias, profe. Entonces, está, ah, ¿qué dice Julián? Ah, bueno. Pero ustedes me ven a mí, me ven a mí. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Espero que he cambiado mucho o sigo siendo el mismo. Lo mismo, profe. Ah, bueno. Y Está bien, profe. bueno, El mismo. ah, bueno. ¿Qué más preguntamos hoy o qué? Yo quiero que ustedes estudien la posibilidad de cómo vamos, pues más adelante, ¿cierto? Vamos pensando en cómo vamos a evaluar estas actividades. No sé cómo hacerlas. Ustedes me proponen a ver o qué, cómo hacemos esto. ¿Quién tiene ideas? No sé, profe, talleres o qué. Pero ¿y cómo Porque los unas mandamos? por correo, No, profe, porque por correo. una cita sería como más complejo. Yo no sé, Entonces, vamos a idearnos alguna fórmula, pues, porque sea efectiva, porque, pues, a ver, porque uno de preguntas, pues, ustedes pueden tener a todo, pueden abrir lo que sea, y se formulan una serie de preguntas, unas preguntas reflexivas o unas preguntas que analicen, porque yo no sé cómo vamos a hacer, y con todo este sentido que yo tengo como 215 estudiantes, entonces si me los mandan al correo, yo me enloquezco como a los del consultorio jurídico, yo no sé. Vamos a ver esto para que piensen en la Semana Santa. La semana entrante no hay clases. Salimos a vacaciones virtuales. Entonces yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Hay No, profe, algún? o armamos Ah, armamos grupitos de trabajo, cosa que a usted no le quede tantos trabajos por calificar. bueno, eso también se puede hacer poniendo casitos. Claro, profe. ¿Quiénes tienen, Sí. quiénes tienen eso? Profe, Dime. profe, ¿y si se hacen por grupos así más o menos de 4 y que los grupos se lo manden a una sola persona y esa sola persona mande todos los trabajos para que no se le dispersen y sepa cuáles son? O sea, como un jefe de grupo, ¿piensa usted, Camila? Como por ejemplo, nosotros hacemos un grupito en el salón de A4, por ejemplo, y todos se Sí. lo mandamos, por ejemplo, a Valentina, o bueno, que alguien se encargue, ¿cierto? Todos le mandamos los trabajos a Valentina, y Valentina como representante ya se encarga de mandarle todos los trabajos a usted, para que Ah, precisamente, bueno. como dice Cami, no se dispersen los trabajos y usted sepa que todos los trabajos del 501 los envía Valentina, por ejemplo, pues. Sí, eso Sí. quería decir. Ah, bueno, Camila. Venga, no veo en el chat, no veo en el chat a esta niña Corrales.
Profe, ella tuvo dificultad para conectarse, entonces yo quedé en que le compartía también la clase. Y la otra niña, cómo es que se llama? La otra niña que se llama, verá, Jennifer Vargas. Ella está ahí conectada. ¿Dónde está Jennifer? No la veo. Profe, acá, hola. Ah, eso sí. ¿Estaba dormida o qué? No, señor, poniéndole cuidado. Sí. Y a Laurita Jaramillo tampoco la escucho. Laura. Aquí estoy, Laura se bro. durmió. No, aquí estoy. Ah, bueno. Y venga, y esta niña, Paola Andrea Patiño, ¿qué? Paola Andrea. Eso sí no está. Venga, ¿por qué no vivo Ayala? Y él sí Profe, sí, está acá ahí. estoy. Acá estoy desde el Ah, eso inicio. sí. Y el tal Marvin. Sí, no está. Marvin, ¿qué le pasó a Marvin? Bro, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Pero está dormido o qué? Profe, es que hay muchos que hablan por el chat. ¿Sí? Ah, Camila está hablando otra vez. Volvió Camila. Camila, ¿y cómo se siente? Estudiando tanta doctrina. Bien, profe, complicado porque no se tienen todos los libros. Ah, bueno. Venga, ¿y qué le pasó a Abdi Juliet? Le regalé el código, pues, y se perdió. Ya no volvió a hablar. Aquí estoy, profe, escuchándolo. A mí Sí, me pero ¿dónde está usted? Cuando que le pregunto que cómo estaba, no dijera que estaba lindo, profe. ¿Ja? Yo estoy aquí. ¿En Chocó? Sí, señor. ¿Y dónde está? ¿En qué Chocó está Antado o en Ilmina? En Ismina. En Ilmina. Sí, Ya señor. sacando orito. Ah, ¿quién dijo, Sacando profe? oro. Uno acá no puede ni salir a la calle porque le hacen comparendo ni nada. O sea que todo está cerrado. Y entonces, Ah, pero ha estado bien de salud. sí, señor. Acá todavía no hay casos, gracias a Dios. Ah, bueno. Cuídese mucho, pues. Ahí la noche la veo como moqueando. Es que está con gripa, ¿o qué? Sí, señor. Ah, ¿y no le ha dado fiebre? No, nada de eso. Mucho juicio, pues. Tiene que cuidarse mucho porque, o si no, ¿qué hacemos, pues? ¿Y ni dónde está? Bueno, en Quibdó, pero no sé si está conectada. Y ni Ahí no la está veo conectada. conectada. Sí está conectada. ¿Sí está conectada, Ini? No la Sí, escucho, señor. Ini. De pronto tiene problemas de conexión con el internet porque en Quibdó avisaron que se iba la energía hoy todo el día. Bueno, pero tú te comunicas, Abdi, te comunicas con Ini. Sí, señor. Dile que pues, los compañeros te están también las grabaciones, que eso sirve para que lo vayan escuchando. Y si tiene algún problema, que me mande por el correo cualquier cosa, que con Valentina hacemos la manera de que todo esto salga muy bien. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, buen día. Bueno, que esté bien. Bueno. ¿Esta Valeria Orozco qué? Tampoco la veo por ahí. ¿Cómo que no, profe? Acá estoy. Ah, eso sí. Hasta mi mamá está escuchando la clase. Sí, y Sí, usted le contaba a su mamá que usted es como indisciplinadita en clase. sí, profe, ya sabe. ¿Sí? Sí, Y su mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Marcela, profe. Doña Marcela, buenos días. Espero que Hola, buenos ponga a días. esa niña, que esa niña es dispersa en clase a veces y me hace sufrir mucho en clase. Entonces, Uy, para no. que ustedes... Sí, me va a tocar No, mentira. retroalimentarla. Qué muchacha. Sí. Ah, bueno, ¿y cómo se oye, cómo percibe la clase del profesor? ¿Bien, maluca o peor? No, muy buena, muy proactiva. Uno aprende mucho. Muchas gracias. Pues igual yo estoy No, aquí con mucho aprendiendo cariño a igual que todos. mi hija. Yo pienso que es que también algunos se quejan porque el docente se vuelve muy frío acá. No, yo pienso que hay que interrelacionar. Yo diría que es como, yo me siento como hablándoles
a través de la radio. Y entonces yo le digo que hay que ponerle un mensaje de amor, de mucho cariño a esto, interrelacionar, darle muchas energías a todos, pues, porque la necesitamos, todos vamos a salir de esto, pero nos tenemos que cuidar. Bueno, muy bien. A la mamá de Valeria, pues, y que la siga dándole buenos ejemplos. Gracias. Oiga, Profe, que mi Melissa. papá dice, no sé, que es que todos cancelaron las clases virtuales, él dice que no, que quiere estudiar Derecho, que sus clases son las mejores, que yo no sé qué, y entonces aquí ni siquiera me deja ver clase porque eso pregunta más que un perdido. Dígale, ¿cómo se llama él? Pásemelo al audio. Yo te lo presento. Y muy buenos días. Dale. ¿Cómo está? Buenos ¿Okay? días. Mucho gusto en conocerte por este medio. Yo por aquí me ves, yo no te veo a vos, pero pues Yo espero sí lo que, veo perfecto, sí. que esté disfrutando mucho gusto. Espero que estés disfrutando la clase también. Esto es una clase muy activa, tiene que ser muy activa. Estos muchachos son muy juiciosos, a pesar de que me hacen sufrir mucho en clase, porque a veces son un poquito, hay unos personajes ahí, hay un señor Patiño ahí que es horrible, pero bueno, y un señor Flores que me hacen sufrir mucho, pero de resto son buenos muchachos y espero pues que les guste la clase, la manera dinámica como sea, hay que interactuar, hay que estar pendiente de ellos, a ver, para que no se le duerman a uno. Y lo que yo les he dicho todos los días, se levantan común y corriente, se bañan, desayunan, se ponen bien y se sientan. Porque si uno se queda en la cama enrollado le da pereza. Y la pereza es la madre de todos los vicios. Que vamos para adelante. Sí, Me alegra mucho conocerte. Un abrazo. Quería preguntarle, ¿usted trabajó alguna vez en el INCORA? No, yo ya no trabajo en el INCORA, pero yo trabajé en el INCORA. Yo fui el último gerente regional. Sí, Y ahí terminamos. Yo lo conocí hace muchos años en el INCORA. Yo trabajé bueno, y hablábamos. Bueno, de pronto cualquier día nos vemos por ahí. Claro que sí, me alegro de saludarlo, que esté muy bien. Felicidades, mi querido amigo. Un abrazo. Gracias. Bien, Melissa, muchas gracias. Bueno. Punto muchachos, positivo, entonces, profe. ¿Qué dijo Manuela? No le escuché. No, nada, profe. Manuela. Señor. Manuela, ¿usted dónde está? ¿En Pereira, en Finlandia o está en Guática? Profe, no, me cogió por acá en Pereira. Bueno. ¿Y está bien? Sí, profe, gracias a Dios, muy bien. Bueno, cuídese harto, pues. Bueno, igual usted, mis profe. queridos, venga, la otra Melissa, ¿qué? La otra Melissa. Profe, Morales. y como que tenía problemas con la señal de internet. Bueno. Se fue la luz, el internet, creo. Bueno. Ahí mandó Juan Manuel por el chat. Bueno, muchachos, entonces nos preparamos para la próxima clase, por favor. Muchas gracias, Valentina. Yo creo que hay que destacar todo el esfuerzo que ha hecho Valentina y todo el esfuerzo que han hecho todos. Los felicito, un aplauso para todos ustedes y pues estamos tratando de hacer esto lo mejor posible para que esta experiencia sea bien recibida y que ustedes puedan tener todas las inquietudes que son. No, les quería decir que de pronto en ese librito de obligaciones, este tema no está ahí. Vamos a ver más adelante, ese otro tema. Yo se los voy comunicando, se me fue la onda aquí. Vamos a ver lo que tiene que ver con el cumplimiento de unas obligaciones en dinero, de género, todo esto. Yo le mando de pronto el correo a Valentina para que los haga saber. Nosotros nos volvemos a ver si Dios quiere el jueves, ¿cierto? Sí, bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que estén muy bien. Los quiero mucho y cuídense harto y nos volvemos a ver, nos volvemos a conectar el próximo jueves. Buen Listo, día. profe, gracias. Lo mismo. Chao. Gracias, profe. Chao. Bueno, profe, chao.